Temo que mi opinión está influenciada por mi obsesiva pasión por los deportes. Por ello, me disculpo en decir esto. Creo que el apóstol Pablo y el escritor de la carta a los hebreos, si es que no son la misma persona, eran deportistas consumados, o al menos fanáticos de los deportes. ¿En honor a qué digo esto? Pablo era un típico colérico predominante. Sabemos por la teoría de los temperamentos la afición que el colérico tiene por la competitividad, si es que la palabra es correcta. Pero lo digo no por esa teoría, sino por las repetidas veces que en sus cartas Pablo ocupa el deporte para ilustrar verdades bíblicas. También debo recalcar, en esa época los Juegos Olímpicos era asunto de moda. Además, era asunto de patriotismo y de gloria. ¿Saben? Los Juegos Olímpicos nacieron en el Imperio Griego, allá por el 776 a.C. Sucedieron al Imperio Romano, hasta que Teodicio los suspendió porque dijo que eran paganos. Pero en fin. De eso hay mucho que hablar y no nos vamos a entrar a hablar si los deportes son cristianos o no. Para nosotros lo son, pero no vamos a decir nada más. Y bueno, ¿por qué está el escritor de Hebreos, hablando sobre esto ahora? Es que ustedes tienen que recordar, los que estaban leyendo Hebreos, la carta a los Hebreos, estaban pasando un momento en el que estaban vacilando sobre seguir su fe o no, sobre seguir creyendo en Jesús o no. Entonces, el escritor de Hebreos, para mí es el mismo, por eso lo sigo diciendo. Entonces, él retoma el sermón que ha empezado, y por favor, ustedes que son estudiosos de la Biblia, vean el sermón que inicia en el capítulo 11. Empieza desarrollando el significado de la palabra fe, luego nos explica etimológicamente, luego va y nos da algunos ejemplos bíblicos y ahora nos da ejemplos prácticos usando el deporte. Les digo que sean minuciosos con esto para que ustedes puedan ver que en ningún momento él en su sermón nos está poniendo ejemplos de su vida o está llenando el sermón de ejemplos de su vida. Lo digo porque nosotros somos una iglesia que se dedica al estudio bíblico y he ido a muchos ministerios en los cuales escucho que abren la Biblia y luego empiezan a contar su vida. Entonces, en todo este sermón sobre la fe, no hemos leído una sola cosa de la vida personal del escritor de esta carta. Es un llamado de atención para nosotros. La fe no viene por el oír la historia del pastor o la historia del que está predicando. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice Charles Spurgeon que nuestras palabras son como una bolita de papel que le tiramos a las personas, pero la palabra de Dios es como una escopeta tirando una bala o un cañón, trayendo convicción a la vida de las personas. ¿Qué queremos causar en la vida de la gente? ¿Queremos tirarles una bolita de papel o realmente queremos causar un impacto en su vida? Entonces, ahora vamos a ver esos ejemplos bíblicos, estos consejos prácticos que usa el escritor de la carta a los Hebreos. Así que si por favor pueden ir con nosotros al capítulo 12 de la carta a los Hebreos, en nuestro sermón de hoy titulado Deportes en el Evangelio. Deportes en el Evangelio. Solo vamos a leer el verso 1, entonces no es necesario que se pongan de pie. Y los que aún no lo han encontrado, déjenme y yo se los leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos. Jesús, gracias por haber empezado la historia de la fe.
Y gracias porque ahora también conocemos que tú eres el final de esa historia. Tú eres el que ha perfeccionado esa historia en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Los libros nos enseñan que el 50% de la efectividad de un atleta de alto rendimiento, si no más, está en su estado de ánimo. Eso significa que no importa cuán habilidoso sea un atleta, si su estado de ánimo está por los suelos, seguro va a fracasar. De allí que todos los atletas profesionales tengan un equipo motivador, psicólogos a su cargo para mantener su estado de ánimo. El famoso conocedor de esta industria deportiva dijo que la mejor motivación, el mejor psicólogo para un deportista es ganar. Que si está obteniendo triunfos, no necesita psicólogo, no necesita más motivación que esos buenos resultados. Y ese era el grave problema de los destinatarios de esta carta. Tenían ratos de no obtener triunfos desde donde ellos consideraban un triunfo, porque lo único que estaban recibiendo era palizas en todas las áreas de sus vidas, porque la persecución de la iglesia les estaba llevando penurias en todas las áreas de sus vidas. Con razón estaban tan desanimados, con razón estaban vacilando la oportunidad de regresar a su vieja vida. Mire, esto es como aquel futbolista que hizo un autogol y que ese autogol significó perder el partido, o aquel buen delantero que falló un penalti. Su estado de ánimo va por los suelos. Allí es donde se necesita un capitán con liderazgo que vaya y le golpee el hombro, le grite, le diga: vamos, ponete de pie, todos fallamos, toma la pelota. Allí es donde se necesita darle un empujón. ¿Sabes qué? Mientras decís eso, se me viene a la mente, ayer estábamos hablando en Icon, hicimos grupos de discusión, estamos hablando todos aquellos que nos sentimos que hemos perdido la pelea con el pecado, que hemos batallado una y otra vez con el mismo vicio y parece que cada día volvemos a perder. Hablamos sobre los que hemos estado batallando con nuestro carácter una y otra vez y parece que perdemos la pelea. Parece que hay bastantes acá que necesitamos el ánimo que el escritor de Hebreos está dando. Levántense. Y no solo a los que hemos perdido o estamos perdiendo la carrera contra el pecado, también a aquellos que quizás son pastores o quizás tienen un llamado a ser líderes y tuvieron quizás un error en su ministerio o tuvieron quizás un bache en su camino y ahora creen que todo va a seguir saliendo mal y no va a cambiar. Pues a personas como nosotros que nos hemos equivocado, a personas que seguimos sufriendo ese tipo de cosas, este es en el que el estudio, en el que el Espíritu Santo nos va a decir: levántense, es momento de intentar otra vez, es momento de seguir adelante. Ayer en el estudio del paralítico aprendimos de que la evidencia de que Jesús ha perdonado nuestros pecados es que nos podemos levantar y caminar y seguir adelante. Entonces no tenemos por qué parar. El Espíritu Santo va a decir algo aún mejor: hagámoslo juntos. No está en nuestro bosquejo, pero haciendo eco que te referiste a los pastores, y ya que hay muchos predicadores ahora en la iglesia, gracias a Dios, y ya que Eder animó a las misiones, pastores, líderes de misiones, de ministerios, les puedo asegurar que la depresión es uno de los ataques más usados por Satanás para tumbarnos.
Ponerse de pie en un estado depresivo es difícil. Y quizás ahora en medio de nosotros hay 2 o 5 de ustedes que están desanimados. Yo estoy animado esta vez para gritarles: este es el sermón que necesitaban. Yo estoy animado porque les puedo decir, no se imaginan cuántas veces me he sentido así. Y algunos pueden pensar: no, el predicador lo dice nomás por animarnos o por pura retórica, el número de personas que vienen a esta congregación, él no se siente, no saben lo que están hablando. Entre mayor es el número, la carga también es mayor. Nuestros errores también se vuelven mayúsculos y nuestra frustración igual. Que nunca les he comentado eso porque Dios no me llamó a mí para contarles mi vida. Dios me tiene aquí para hablarles sobre la Biblia. Y la Biblia dice: anímense. Ahora, no es una terapia colectiva o psicológica. Nos dice cómo. Nos da consejos puntuales. Y el primero es: despojémonos del sobrepeso. ¿Lo leyeron, sí? Si no, lo voy a volver a leer. Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Bueno, ¿a qué hora voy a terminar hoy, Efraín? Si solo me quedan 4. Y me va a sacar este hombre a las 20. Bueno, termino con esto y después te dejo. Solo voy con el sobrepeso, porque eran 3 consejos, pero tenemos media semana. Hay sobrepeso que nos dificulta. Hay un sobrepeso que es para entrenarnos y hay un sobrepeso que nos envenena. Por favor, recuerden esto. ¿Cuál es el sobrepeso que nos faculta, que nos entrena, que nos capacita? Haciendo eco del predicador, voy a referirme al deporte. Cuando se colocan pesas en los tobillos, son pequeños sacos con arena para entrenar basquetbol. En aquel entonces, 25 años atrás, no solo nos ponían pesas, sino que a veces también una especie de chalecos, y nos hacían entrenar 3 o 4 veces antes de un partido importante con esas pesas. Era literalmente fatigoso. Nos dificultaba correr, nos cansábamos fácilmente, nos lastimábamos los tobillos. Más de alguno dijo: no es buena idea. Como fuera, 4 o 5 días después de usar ese sobrepeso, cuando nos quitaban ese sobrepeso, parecía que volábamos. Nosotros mismos nos decíamos: no sabía que podía saltar así o correr así. Ese es un sobrepeso que entrena o capacita. Pero hay un sobrepeso que envenena. ¿Cuál es ese? Comer frituras, comer grasa, eso pone un peso en nuestro abdomen. Y para un atleta no solo es asunto de lucir mal, es de tener veneno en su cuerpo. Pues Pablo, o el escritor, quien quiera que sea, está diciendo que hay un sobrepeso para nosotros los cristianos que nos envenena, que nos arruina nuestro estado físico, nuestro estado espiritual. Y ese sobrepeso es literalmente el pecado que nos asedia. Hay algunos de nosotros que estamos comiendo frituras, estamos comiendo grasas, espiritualmente hablando, y eso no nos da libertad en Cristo. Es como aquella mujer que alguna vez fue llamada o conocida como una mujer de oración.
Toda su familia vino a los pies de Cristo porque ella era una mujer de oración. Ahora es conocida como una ejecutiva de negocios. Y yo no estoy diciendo que hacer negocios para una mujer esté mal. Estoy diciendo que esa es su vida ahora. Ya no tiene tiempo para el Señor. Se puso un sobrepeso que se ha convertido en pecado. ¿Creyeron que iba a hablar de adulterio o cosas así? Sí, esos son pecados que también son un sobrepeso, pero los que estoy diciendo son más sigilosos e igual de dañinos. Hablo de ese hombre que alguna vez dirigió un ministerio, un equipo que traía almas a los pies de Jesús. Ahora su mente está distraída en cosas del mundo nada más, o en negocios, o en trabajo, en familia, en placeres, puras distracciones mundanas que no son pecado en sí mismas. Lo que se convierte en pecado es ese sobrepeso que no nos deja correr la carrera con libertad. Es que, ¿sabes, viejo? El enemigo, perdón. ¿Cómo que viejo? Pastor, Aquí es pastor. pastor. Feliz Fernando, ¿no? El enemigo nos ha hecho creer que seguimos en la carrera, pero es mentira. Ya no corremos igual. Ya no tenemos esa misma pasión que teníamos antes. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo me quito ese sobrepeso? Ya entendimos, pastor, de que hemos añadido peso a nuestra vida, quizás de pecados, nos hemos distraído, ya no solemos ser lo que antes éramos, ya no servimos de la manera que servíamos. La gente ya no habla de nosotros como solía hablar. Parece que ya no somos el mismo. Bueno, el consejo es bastante práctico y es bastante obvio en el libro de Hebreos, porque en el capítulo 12, en el verso 2, él comienza diciéndonos cómo quitarnos el sobrepeso. Por favor, díganmelo en voz alta. Puestos los ojos en Jesús. Esa es la manera en cómo se va el sobrepeso. Poniendo nuestra vista en Jesús, el autor y consumador. En la Biblia se usa esa palabra autor no solo para el que está formando algo, sino también el precursor o el ejemplo. Incluso en la Septuaginta lo ocuparon para decir el príncipe, el mejor ejemplo de algo. Pero también es el consumador. Pablo está diciendo, Jesús es el premio nuestro como atletas. Esa es la razón por la cual un atleta vive corriendo, se vive preparando, hace rigurosas dietas, se interna 10 meses solo para prepararse para una carrera, porque tiene un premio que ganar y lo quiere. Nuestro premio es Jesús. Cuando sentimos que nos estamos llenando de peso, volteamos a ver a Jesús y Él va a hacer lo diferente. Él va a hacer el cambio. Y déjenme terminar con esto para que entiendan un poco más a lo que refiero de cómo poner nuestros ojos en Jesús hace la diferencia. En Jeremías esta semana estuvimos estudiando el capítulo 18 con el club de lectura. Y Jeremías fue llevado por Dios hacia la casa de un alfarero y Dios le dijo, mira lo que sucede con el pedazo de barro en las manos del alfarero. Y es que el pedazo de barro que se estaba convirtiendo en vasija en las manos del alfarero se quebró, se destruyó. Ya no era una vasija. Dice la Biblia que empezó a destruirse por sí mismo. Como nosotros cuando nos llenamos de peso. Estamos intentando correr, pero tal parece que la carrera ya no parece una carrera. Entonces, algo más sucede. Y es que el autor, el alfarero, vuelve a tomar ese pedazo de barro y dice, voy a empezar de nuevo. En mis manos, y dice la Biblia esta palabra hermosa, e hizo de esa vasija como él quería. Esta vasija ya no va a ser lo que quería hacer. Ya no va a ser solo un pedazo de lodo, de barro. Hoy va a ser la vasija que yo quiero que sea.
Al poner nuestros ojos en Jesús, el autor, el consumador, nuestro premio, nuestro alfarero, estamos dejando que Él forje nuestro camino. Oremos. Jesús, gracias porque cuando nosotros sentimos desfallecer, cuando el peso...